Buenas noches. Bienvenido a Enciclopedia Nocturna. Esta noche nos adentraremos en uno de los territorios más intrigantes del universo, las paradojas del espacio. Fenómenos que desafían la lógica, ponen a prueba nuestra imaginación y nos recuerdan cuánto nos falta por comprender. Así que ponte cómodo, respira hondo y prepárate para un viaje donde lo imposible parece tener sentido. Comencemos. Paradoja 1. La violación de la causalidad. La paradoja del abuelo. Comencemos con la inconsistencia lógica más fundamental asociada al desplazamiento cronológico retrógrado. La paradoja del abuelo. Imaginemos un observador, al que llamaremos sujeto A. El sujeto A utiliza un dispositivo capaz de navegar a través de una curva temporal cerrada para retroceder a un punto en el pasado anterior a la concepción de su propio padre. El objetivo del sujeto A es localizar a su abuelo paterno y terminar con su vida antes de que éste conozca a su abuela. Aquí se presenta la ruptura de la coherencia. Si el sujeto A tiene éxito y el abuelo muere antes de tener descendencia, el padre del sujeto A nunca nace. Por consecuencia lógica, el sujeto A nunca nace. Si el sujeto A nunca nace, no puede existir para construir la máquina, viajar al pasado y cometer el acto. Por lo tanto, el abuelo vive. El padre nace. El sujeto A nace, viaja al pasado y mata al abuelo. Esto crea una oscilación infinita entre dos estados de realidad mutuamente excluyentes. El evento A causa el evento B, pero el evento B anula la posibilidad del evento A. La mente intenta resolver la ecuación, pero el resultado es indefinido. Para resolver esta agresión a la lógica, la física teórica propone dos soluciones principales que requieren un esfuerzo de abstracción considerable. La primera es el principio de autoconsistencia de Novikov. Este principio postula que el universo posee una defensa intrínseca contra las paradojas. Afirma que la probabilidad de cualquier evento que pueda causar una paradoja es, matemáticamente, cero. Si el sujeto A viaja al pasado e intenta disparar el arma se atascará. Si intenta envenenarlo, el veneno será ineficaz. Si intenta empujarlo, resbalará. El universo, o la geometría del espacio-tiempo, conspirará a través de la probabilidad para asegurar que la historia registrada se mantenga inalterada. El libre albedrío del viajero es una ilusión. Sus acciones ya son parte de la historia que intenta cambiar. El viaje al pasado ya ocurrió, y el intento de asesinato fue fallido desde siempre. El bucle es estable y cerrado. La segunda solución implica la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. En este modelo, al llegar al pasado, el sujeto A no está en su propia línea temporal histórica. Su mera presencia causa una decoherencia, una ramificación de la función de onda universal. Se crea un universo paralelo o una línea temporal tangente. En esta nueva realidad, realidad B, el abuelo muere y el sujeto A nunca nace. Sin embargo, el sujeto A original proviene de la realidad A, donde el abuelo vivió. Ambas realidades coexisten en el superespacio, sin interactuar. El viajero es ahora un remanente huérfano de una línea temporal a la que no puede regresar, existiendo en un universo donde su nacimiento es imposible, pero su presencia es física. La causalidad se preserva, pero a costa de la unicidad del universo. Paradoja 2. El bucle de información. La paradoja de Bootstrap.
Avanzamos ahora hacia una paradoja ontológica mucho más profunda y perturbadora, una que ya no se refiere a la alteración violenta de los acontecimientos o a la anulación de la propia existencia, sino al origen mismo del ser y de la información. Este fenómeno, conocido técnicamente en la física teórica como un bucle causal y popularmente como la paradoja de Bootstrap, nos sitúa ante un escenario donde la lógica de causa y efecto no se rompe, sino que se curva sobre sí misma hasta formar una estructura imposible. A diferencia de la contradicción anterior, donde el pasado se borraba, aquí no se destruye nada, por el contrario, se crea un objeto complejo o una pieza de información vital sin un origen discernible. La linealidad habitual de la creación, donde un creador concibe una obra y ésta nace en un punto fijo del tiempo, se transforma en un círculo perfecto, una serpiente que se muerde la cola en una eternidad estática, sin principio ni fin. Para ilustrar la magnitud de este abismo lógico, consideremos la figura de un viajero del tiempo, un eminente físico matemático que ha dedicado su vida al estudio del cosmos y que sostiene en sus manos un viejo cuaderno de notas. En sus páginas, amarillentas y desgastadas por el uso constante, se detalla la demostración matemática completa de una teoría unificada de campos, la fórmula definitiva que une la gravedad con la mecánica cuántica. Este físico activa su máquina y viaja al pasado, retrocediendo 50 años en el tiempo, para localizar a una versión joven de sí mismo. Un estudiante universitario ambicioso pero estancado, incapaz de resolver los problemas que le obsesionan. El viajero, ocultando su identidad bajo los estragos de la edad, le entrega el cuaderno al estudiante y le da una instrucción precisa y simple. Esto es tuyo, públicalo bajo tu nombre. Cumplida su misión, el viajero desaparece de la línea temporal, dejando atrás la semilla de su propio éxito. El joven estudiante, perplejo ante el regalo de ese extraño, dedica los siguientes años a estudiar el cuaderno. Comprende la elegancia de la teoría, la transcribe, la publica y, como era de esperar, alcanza la fama mundial, transformándose en el científico más importante de su generación. Pasan las décadas, el estudiante envejece, su memoria del extraño se vuelve más nítida al reconocerse progresivamente en el espejo y finalmente se convierte en el físico matemático anciano que vimos al principio. Un día, consciente de que su destino es un imperativo determinista, toma el viejo cuaderno de su escritorio, entra en la máquina del tiempo, viaja al pasado 50 años y se lo entrega a su versión joven, cerrando así el ciclo causal con una precisión matemática. La interrogante que surge de este relato no es sólo una curiosidad, sino una imposibilidad que fatiga la razón humana. ¿Quién escribió realmente la teoría? El estudiante joven no la escribió, no tuvo la epifanía, ni el destello de genio, ni las noches de insomnio deduciendo la fórmula. Simplemente copió la información del cuaderno que recibió. Por otro lado, el viajero anciano tampoco la escribió en ese momento. Se limitó a entregar el mismo objeto que recordaba haber recibido en su juventud, actuando como un mero mensajero. La información, por tanto, existe en el universo de manera tangible. La teoría es correcta, las ecuaciones funcionan y están materializadas en el papel, pero carecen absolutamente de autor. No hubo un momento de génesis intelectual, no hubo una mente que concibiera la idea original. La información es una entidad sin causa, un conocimiento complejo que apareció de la nada, ex nihilo, atrapado en un bucle eterno, violando el principio fundamental de que la información no puede generarse espontáneamente sin un creador.
Sin embargo, este problema intelectual palidece y se vuelve casi una pesadilla si lo analizamos bajo la óptica implacable de la física de materiales y la segunda ley de la termodinámica. Si dejamos de pensar en la teoría abstracta y nos centramos en el objeto físico, el cuaderno mismo, nos encontramos ante una aberración insostenible. El objeto viaja del viajero en el futuro hacia el estudiante en el pasado. El estudiante lo conserva, lo manipula, pasa sus páginas y lo expone a la atmósfera durante 50 años hasta que él mismo se convierte en el viajero y lo lleva de nuevo atrás en el tiempo. Físicamente el cuaderno envejece 50 años en cada ciclo del bucle. En la primera vuelta, el cuaderno que recibe el estudiante ya tiene, desde su perspectiva temporal, 50 años de antigüedad física, heredada del futuro. Al conservarlo durante su vida y llevarlo de nuevo al pasado, el objeto acumula otros 50 años, sumando un siglo de degradación. En la siguiente repetición del bucle, el cuaderno tiene 150 años, luego 200, luego 1000. Si el bucle es, como sugiere la teoría, una estructura cerrada y eterna, la entropía del objeto debería aumentar infinitamente. Las moléculas de celulosa del papel deberían oxidarse, la tinta debería desvanecerse y la encuadernación desintegrarse hasta convertirse en polvo mucho antes de que el ciclo pueda completarse. Sin embargo, para que la paradoja se sostenga y la información se transmita, es un requisito indispensable que el estudiante reciba un cuaderno legible en cada iteración. Esto nos deja ante una dicotomía irresoluble para la física tal como la conocemos. Si el cuaderno obedece a la entropía y se desintegra, la información se pierde, el joven nunca aprende la teoría, y el bucle se rompe por una paradoja de consistencia. Si, por el contrario, el cuaderno se restaura mágicamente cada vez que viaja al pasado para mantenerse nuevo, se viola la ley fundamental del aumento del desorden y la entropía. Estamos ante un objeto que existe sin haber sido creado, y que debe desafiar la decadencia física para mantener su propia existencia. La paradoja de Bootstrap sugiere en última instancia que para que este escenario sea posible, el universo no puede ser una secuencia de eventos que fluyen, sino un universo de bloque. Una realidad sólida y estática, donde el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente, donde la causa y el efecto son indistinguibles y donde la materia y la información existen simplemente porque la geometría del espacio-tiempo exige que estén ahí. Una tautología física que desafía cualquier comprensión humana de la realidad. Paradoja 3. La asimetría del tiempo. La paradoja de los gemelos. Dejamos las violaciones de la causalidad para examinar una consecuencia directa, aunque contraintuitiva, de la relatividad especial de Einstein. La dilatación temporal y su aparente conflicto con el principio de relatividad, conocida como la paradoja de los gemelos. Consideremos un escenario con dos observadores biológicamente idénticos, gemelos monocigóticos sincronizados en edad y tiempo en la Tierra. Llamaremos al primero gemelo A y al segundo gemelo B. El gemelo A permanece en la Tierra, que consideraremos, para este experimento, un sistema de referencia inercial en reposo. El gemelo B aborda una nave espacial capaz de realizar viajes interestelares a una fracción significativa de la velocidad de la luz, denotada por la constante c. Por ejemplo, el 90% de la velocidad de la luz. El gemelo B emprende un viaje hacia una estrella distante,
digamos a 10 años luz de distancia. Al llegar, invierte su rumbo inmediatamente y regresa a la Tierra a la misma velocidad relativista. Según las ecuaciones de la relatividad especial, específicamente las transformaciones de Lorentz, el tiempo no es absoluto. El tiempo es una dimensión flexible que depende de la velocidad relativa del observador. Cuanto más rápido se mueve un objeto a través del espacio, más lento se mueve a través del tiempo en relación con un observador estacionario. Esto se conoce como dilatación temporal. Cuando el gemelo B regresa a la Tierra y se reúne con su hermano, se produce una discrepancia física medible. Para el gemelo A, que permaneció en la Tierra, pueden haber pasado, por ejemplo, 23 años. Sin embargo, para el gemelo B, debido a la dilatación temporal sufrida a velocidades cercanas a la luz, sus relojes biológicos y mecánicos solo han registrado el paso de 10 años. El gemelo viajero es ahora, física y biológicamente, 13 años más joven que su hermano gemelo idéntico. Hasta aquí, esto no es una paradoja, sino un efecto físico comprobado experimentalmente con relojes atómicos en satélites y aceleradores de partículas. La paradoja surge cuando intentamos aplicar el principio de relatividad. Este principio establece que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento uniforme. No existe un marco de referencia absoluto o privilegiado. El movimiento es relativo. Por lo tanto, desde la perspectiva del gemelo B dentro de la nave, él está en reposo. Es la Tierra, con el gemelo A, la que se aleja a velocidad cercana a la luz y luego regresa. Si la situación es simétrica, la lógica dicta que el gemelo B debería percibir que el tiempo del gemelo A se dilata. Al reencontrarse, el gemelo B debería esperar que el gemelo A fuera el más joven. Tenemos dos conclusiones contradictorias derivadas de la misma teoría. Cada gemelo espera que el otro sea el más joven. Ambos no pueden tener razón. ¿Dónde se rompe la simetría? La resolución de esta paradoja requiere abandonar la simplicidad de la relatividad especial e introducir la realidad física de la aceleración. La situación no es simétrica. El gemelo A, en la Tierra, permanece en un único sistema de referencia inercial durante todo el evento. Su trayectoria en el espacio-tiempo es continua. El gemelo B, sin embargo, no lo hace. Para realizar el viaje de ida y vuelta, el gemelo B debe acelerar para ganar velocidad al salir de la Tierra. Debe desacelerar drásticamente al llegar a la estrella distante para invertir el rumbo. Y debe acelerar de nuevo para regresar. La aceleración es una cantidad física absoluta, no relativa. El gemelo B siente las fuerzas inerciales, las fuerzas G, durante los cambios de velocidad. El gemelo A no siente nada. Al acelerar y desacelerar, el gemelo B está cambiando constantemente entre diferentes sistemas de referencia inerciales. Su línea de mundo en el diagrama de Minkowski del espacio-tiempo no es recta, sino curva o quebrada. La relatividad general nos enseña que la aceleración y la gravedad tienen efectos equivalentes sobre el tiempo. Son estos períodos de aceleración experimentados únicamente por el gemelo B los que rompen la simetría. El camino a través del espacio-tiempo tomado por el gemelo viajero es fundamentalmente diferente. Aunque ha recorrido una distancia espacial mucho mayor, su trayectoria a través de la dimensión temporal es objetivamente más corta. La paradoja se disuelve al comprender que solo uno de los observadores ha sentido la fuerza del cambio de velocidad. El envejecimiento diferencial es real y unidireccional. Paradoja 4. La oscuridad de la noche.
La paradoja de Olbers. Abandonamos ahora la escala humana y las velocidades relativistas para contemplar la estructura a gran escala del cosmos. Nos enfrentamos a una observación tan elemental que rara vez se cuestiona, pero cuya existencia contradice los modelos cosmológicos clásicos: la oscuridad del cielo nocturno. Esta es la paradoja de Olbers. La formulación clásica de esta paradoja parte de 4 supuestos fundamentales sobre la naturaleza del universo. Primero, el universo es infinito en extensión espacial. Segundo, el universo es eterno en el tiempo, no tuvo principio. Tercero, el universo es estático, no se expande ni se contrae. Cuarto, el universo es homogéneo e isótropo a gran escala, es decir, las estrellas están distribuidas uniformemente en todas direcciones. Si aceptamos estas premisas, la lógica geométrica nos lleva a una conclusión inquietante. Imaginemos que la Tierra se encuentra en el centro de una serie de capas esféricas concéntricas, como las capas de una cebolla, que se extienden hasta el infinito. Consideremos una capa delgada a una distancia r de la Tierra, con un grosor doctor. La cantidad de estrellas contenidas en esta capa es proporcional al volumen de la esfera, que aumenta con el cuadrado de la distancia, r al cuadrado. Sin embargo, la intensidad de la luz que recibimos de cada estrella individual disminuye con el cuadrado de la distancia, según la ley del inverso del cuadrado. Aquí se produce la cancelación matemática. El aumento en el número de estrellas compensa exactamente la disminución de brillo de cada una. Esto significa que cada capa esférica, sin importar lo lejos que esté, contribuye con la misma cantidad total de luz a nuestro cielo. Si el universo es infinito, hay infinitas capas. Al sumar la luz de infinitas capas, la cantidad de luz que llega a la Tierra debería ser infinita. Incluso si consideramos que las estrellas tienen un tamaño finito y se bloquean unas a otras, la conclusión sigue siendo insostenible termodinámicamente. En un universo eterno e infinito, cada línea de visión que tracemos desde nuestros ojos hacia el cielo debería terminar, inevitablemente, en la superficie de una estrella. No debería haber puntos oscuros. Todo el cielo nocturno en cada punto de su bóveda debería brillar con la intensidad superficial promedio de una estrella, similar a la del Sol. La noche no debería existir. La temperatura de la Tierra debería elevarse hasta alcanzar el equilibrio térmico con la superficie estelar, vaporizando todo lo existente. La simple observación de una noche oscura y fría refuta el modelo de un universo estático y eterno. Para resolver la paradoja de Olbers, la cosmología moderna introduce 2 factores limitantes: la edad finita del universo y la expansión del espacio-tiempo. Primero, el universo no es eterno. Nació hace aproximadamente 13.800 millones de años en el evento denominado Big Bang. Esto impone un horizonte de causalidad. Solo podemos ver la luz de las estrellas que ha tenido tiempo suficiente para viajar hasta nosotros desde el inicio del universo. Existe un límite observable. No estamos recibiendo luz de infinitas capas, sino solo de un volumen finito. Segundo, y más crítico, el espacio entre las galaxias se está expandiendo. Esta expansión provoca el efecto Doppler cosmológico, conocido como desplazamiento al rojo o redshift. A medida que la luz viaja a través del espacio en expansión, su longitud de onda se estira. La luz visible emitida por estrellas distantes se desplaza hacia el infrarrojo y luego hacia las microondas, perdiendo energía en el proceso. La luz de las galaxias más lejanas llega a nosotros tan debilitada y estirada
que ya no es visible para el ojo humano. La oscuridad de la noche, por tanto, es la evidencia directa de que vivimos en un universo que tuvo un origen dinámico y que se está expandiendo, enfriando la radiación que viaja a través de él. El silencio oscuro del cielo es la sombra del Big Bang. Paradoja 5. El gran silencio. La paradoja de Fermi. Hemos explorado las contradicciones de la física fundamental y la estructura del cosmos. Ahora dirigimos nuestra atención a una paradoja que surge de la estadística y la astrobiología: la aparente ausencia de inteligencia extraterrestre en un universo que debería rebosar de ella. Esta es la paradoja de Fermi. El argumento central descansa sobre una base de probabilidad abrumadora, derivada de las escalas de tiempo y espacio del universo observable. Consideremos los números. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. El universo observable contiene, según estimaciones conservadoras, al menos 2 billones de galaxias. La cantidad de estrellas en el cosmos es un número astronómico que desafía la comprensión intuitiva. Datos recientes de misiones exoplanetarias, como el telescopio espacial Kepler, indican que una fracción significativa de estas estrellas posee sistemas planetarios. Muchos de estos planetas son rocosos y orbitan dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, donde el agua líquida puede existir en la superficie. El principio de mediocridad sugiere que no hay nada intrínsecamente especial en la Tierra o en el Sol. Si las leyes de la física y la química son universales, los procesos que llevaron al surgimiento de la vida aquí deberían ser comunes en otros lugares. Además, la edad del universo es de aproximadamente 13.800 millones de años. Nuestro sistema solar tiene solo 4.600 millones de años. Esto significa que han existido innumerables sistemas estelares miles de millones de años antes que el nuestro. Si una civilización tecnológica surgiera en uno de estos sistemas antiguos, tendría una ventaja temporal de eones sobre nosotros. Incluso con tecnología sublumínica basada en la física que conocemos, una civilización avanzada podría colonizar toda la galaxia en un periodo de entre 5 y 50 millones de años. Un parpadeo en la escala de tiempo cósmica. La Vía Láctea debería haber sido colonizada múltiples veces. Deberíamos ver evidencia de astroingeniería a gran escala, señales de comunicación interestelar o sondas autorreplicantes de von Neumann. Sin embargo, cuando dirigimos nuestros radiotelescopios al cielo, solo encontramos ruido de fondo cósmico. No hay señales, no hay estructuras, no hay visitas confirmadas. La paradoja se resume en la célebre pregunta atribuida al físico Enrico Fermi: ¿dónde están todos? La contradicción entre las altas estimaciones de probabilidad de existencia de civilizaciones y la nula evidencia empírica de contacto crea una tensión intelectual significativa. Para resolver esta discrepancia se han propuesto numerosas hipótesis que generalmente se agrupan bajo el concepto del gran filtro. El gran filtro es una barrera hipotética, un paso evolutivo o un evento catastrófico que hace que el surgimiento de una civilización interestelar sea extremadamente improbable. La pregunta crucial es: ¿está el filtro detrás de nosotros o delante de nosotros? Si el filtro está detrás de nosotros, significa que el surgimiento de la vida compleja es un evento extraordinariamente raro. Quizás la abiogénesis, el paso de materia inerte a vida, es casi imposible. O quizás el salto de organismos unicelulares a multicelulares
es el cuello de botella. En este escenario, somos una anomalía solitaria, los primeros en llegar a este punto. Si el filtro está delante de nosotros, la implicación es sombría. Sugiere que las civilizaciones tecnológicas tienden a autodestruirse antes de alcanzar la capacidad de viaje interestelar. Las causas podrían ser múltiples: guerra nuclear, colapso ecológico, una pandemia de bioingeniería o el desarrollo de una inteligencia artificial no alineada que erradica a sus creadores. Alternativamente, existen explicaciones sociológicas o tecnológicas que no implican la extinción. La hipótesis del zoológico sugiere que las civilizaciones avanzadas existen, pero mantienen una política de no interferencia, observándonos sin ser detectadas, como si la Tierra fuera una reserva natural protegida. Otra posibilidad es que la comunicación interestelar sea ineficiente o indeseable. Una civilización suficientemente avanzada podría volcarse hacia adentro, existiendo en simulaciones virtuales de densidad informática inimaginable, perdiendo interés en el universo físico externo. O quizás sus métodos de comunicación, basados en física que aún no comprendemos, como ondas gravitacionales o entrelazamiento cuántico, son indetectables para nuestra tecnología de radio actual. La paradoja de Fermi nos obliga a confrontar nuestra soledad cósmica y las posibles trayectorias de nuestro propio futuro. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero el silencio sostenido del universo es un dato en sí mismo que pesa sobre la mente analítica. Paradoja 6. La destrucción de la información. La paradoja de la información del agujero negro. Hemos observado paradojas en el tiempo y en la estructura del cosmos. Ahora nos adentramos en el conflicto más profundo de la física moderna: la incompatibilidad entre la relatividad general, que describe la gravedad a gran escala, y la mecánica cuántica, que gobierna el mundo subatómico. Este conflicto cristaliza en el borde de un agujero negro. Según la relatividad general clásica, un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. La frontera que delimita esta región de no retorno se denomina horizonte de sucesos. Clásicamente, un agujero negro es un objeto notablemente simple. El teorema de no-pelo establece que un agujero negro estacionario se puede describir completamente con solo 3 parámetros: su masa, su carga eléctrica y su momento angular, spin. Toda la información compleja sobre la materia que colapsó para formar el agujero negro, la estructura de sus átomos, su composición química, su entropía, parece perderse para el universo exterior una vez que cruza el horizonte. El agujero negro olvida cómo se formó. Sin embargo, la mecánica cuántica se basa en un principio sagrado conocido como unitariedad. Este principio postula que la evolución temporal de cualquier sistema cuántico es determinista y reversible. La información cuántica no se puede crear ni destruir. Si conocemos el estado cuántico exacto del universo en este momento, deberíamos poder reconstruir matemáticamente su estado pasado o predecir su estado futuro. La pérdida de información está prohibida. Hasta 1974, se pensaba que los agujeros negros eran objetos eternos, prisiones perfectas de información, por lo que el conflicto era solo académico. Pero entonces, el físico Stephen Hawking aplicó la teoría cuántica de campos en las proximidades del horizonte de sucesos. Hawking descubrió que el vacío del espacio no está vacío. Está lleno de pares de partículas virtuales, materia y antimateria, que aparecen y se aniquilan constantemente.
Cuando este proceso ocurre justo en el horizonte de sucesos, puede suceder que una partícula del par caiga dentro del agujero negro, con energía negativa relativa al exterior, y la otra escape al infinito, con energía positiva. La partícula que escapa se convierte en radiación real, ahora conocida como radiación de Hawking. El agujero negro, al absorber la partícula de energía negativa, pierde una cantidad equivalente de masa. La conclusión es inevitable. Los agujeros negros no son negros, sino que emiten radiación térmica débil. Y lo más importante, no son eternos. Se evaporan lentamente a lo largo de escalas de tiempo cósmicas hasta desaparecer. Aquí surge la paradoja. Si un agujero negro se forma, traga grandes cantidades de información organizada y luego se evapora completamente en radiación térmica. ¿Qué sucede con esa información? Según los cálculos originales de Hawking, la radiación emitida es perfectamente térmica, es decir, es aleatoria, sin correlaciones que contengan los datos de lo que cayó dentro. Si el agujero negro desaparece por completo y solo deja radiación aleatoria, la información se ha destruido irreversiblemente. Esto viola el principio de unitariedad de la mecánica cuántica. Esto sugiere una crisis fundamental. O bien nuestra comprensión de la gravedad es incorrecta, o bien la mecánica cuántica, la base de toda nuestra tecnología moderna, debe ser modificada para permitir la pérdida de información. Los intentos de resolver esta paradoja han llevado a conceptos aún más extraños. Una solución propuesta es el principio holográfico. Este principio sugiere que la información de todo lo que cae en un agujero negro no se pierde en su interior volumétrico, sino que queda codificada en la superficie bidimensional del horizonte de sucesos, como un holograma gigante, antes de ser reirradiada al universo de forma sutilmente codificada en la radiación de Hawking. Esto implicaría que la realidad tridimensional que percibimos podría ser, en última instancia, una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional distante, redefiniendo nuestra comprensión de la estructura misma del espacio. Paradoja 7. El problema de la identidad. El barco de Teseo y la teletransportación. Hasta ahora hemos cuestionado la naturaleza del tiempo, del espacio y de la información. Ahora cuestionaremos la naturaleza del yo. Esta paradoja es un experimento mental clásico sobre la persistencia de la identidad a través del cambio. Teseo, el mítico rey fundador de Atenas, poseía un barco de 30 remos. Los atenienses conservaron este barco durante siglos en el puerto como un monumento. Con el paso del tiempo, las tablas de madera del barco comenzaban a pudrirse. Los carpinteros reemplazaban cada tabla vieja por una pieza de madera nueva. El proceso continuó hasta que llegó un momento inevitable. No quedaba ni una sola pieza de madera original en el barco. La pregunta que surge es de naturaleza ontológica. ¿Sigue siendo ese objeto el barco de Teseo? Si respondemos que sí, debemos aceptar que un objeto puede perder el 100% de su materia física y seguir siendo la misma entidad. La identidad, por tanto, no reside en la materia, sino en la forma o la continuidad histórica. Si respondemos que no, debemos determinar el punto exacto de ruptura. ¿Dejó de ser el barco original cuando se cambió la primera tabla? ¿O solo cuando se cambió la última pieza? Este problema abstracto se vuelve una crisis existencial cuando reemplazamos el barco de madera por el cuerpo humano y la tecnología hipotética de la teletransportación. Consideremos un dispositivo de viaje instantáneo. Usted entra en una cabina en la Tierra. Un escáner registra la posición exacta y el estado cuántico de cada uno de los billones de átomos de su cuerpo. Esta información es digitalizada.
Una vez completado el escaneo, para evitar la duplicación, la máquina de la Tierra lo desintegra, vaporizando su cuerpo instantáneamente. La información se transmite a la velocidad de la luz a una cabina receptora en Marte. Allí la máquina de Marte reconstruye su cuerpo átomo por átomo, neurona por neurona, basándose en el plano transmitido. La persona que sale en Marte tiene todos sus recuerdos, su personalidad, sus cicatrices y su sentido del humor. Para cualquier observador externo, e incluso para la persona misma, el viaje ha sido un éxito. Pero la pregunta del barco de Teseo persiste. ¿Es la persona en Marte usted? ¿O es una copia perfecta que cree ser usted, creada momentos después de que usted fuera destruido en la Tierra? Si la máquina de la Tierra fallara en el paso de la desintegración y usted saliera de la cabina original intacto, mientras que al mismo tiempo su copia aparece en Marte, la paradoja se hace evidente. Ahora hay dos usted. Sus líneas de conciencia divergen. Si la identidad depende de la continuidad física de la materia, usted muere en cada teletransporte. Si la identidad es meramente un patrón de información, una configuración de software ejecutándose en hardware biológico intercambiable, entonces usted sobrevive. Esta paradoja sugiere que nuestra sensación de ser un yo continuo y singular a lo largo del tiempo podría ser una ilusión cognitiva, una herramienta útil para la supervivencia, pero no una realidad fundamental del universo. No somos objetos fijos, sino procesos en constante flujo, como un río o una llama, que solo parecen estables desde la distancia.